Son las 4:13. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Aquí nuevamente Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a los trabajadores, a los sindicatos, a sus luchas, a sus triunfos, y a partir de allí vamos construyendo una conciencia de clase para todos los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, este día tenemos un programa bastante especial para ustedes. Vamos a conversar con el compañero Diner Cotrina Pasquel, que es secretario general de Sintramol, es el sindicato de trabajadores de Molitalia, uno de los sindicatos más importantes dentro de esa empresa, la empresa Molitalia que todos conocemos. También estará con nosotros el bloque ya conocido y esperado por todos los trabajadores. ¿Quién es quién? El bloque donde el compañero Emilio nos va explicando los entretelones, los intríngulis, todo lo que hay detrás de las grandes corporaciones de nuestro país. Y finalmente vamos a tener a nuestro colega ya habitual en el análisis político, que es el compañero Alonso Paz, haciendo un primer balance del proceso electoral que hemos vivido y que todavía sigue con estos avatares para ir definiendo la segunda vuelta, y con los caprichos de algunos candidatos como López Aliaga, malos perdedores que están ya con propuestas bastante extrañas. Bueno, tenemos ese programa, entonces rápidamente empezamos de una vez. Está aquí con nosotros Diner Cotrina Pasquel, secretario general de Sintramol, a quien le damos la más cordial bienvenida. Compañero Diner, un gusto como siempre tenerlo aquí en el programa Trabajo con Derechos. La primera pregunta es una pregunta más general, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentran las relaciones laborales entre la empresa y el sindicato en este año 2026? Buenas tardes, doctor Carlos Mejía. Buenas tardes con todos los compañeros, ¿no?, que están en este momento en este canal televisivo. Agradezco bastante la invitación, compañero, y de verdad para mí es un placer estar aquí y en esta entrevista y poderles contar lo que verdaderamente sucede con los sindicatos en las empresas, ¿no? Molitalia es una empresa pionera de hace más de 60 años de creación, que viene produciendo alimentos, ¿no? Y la cual también el sindicato Sintramol ya pues viene acá, es el pionero de la empresa, el primer sindicato que ha sido creado, ¿no?, en el año 1964, y prácticamente hasta hoy no ha perdido esa esperanza de seguir bregando por la lucha, ¿no?, de los trabajadores afiliados, prácticamente. Entonces, en estos momentos, para contarles que la relación de empresa y sindicato, prácticamente por el momento, nosotros nos hacemos respetar, y por tal
es importante el diálogo y con el diálogo pues se consigue todo, ¿no? Y pedimos también el respeto a la empresa con nosotros. Hasta el momento no hemos tenido ningún percance con nuestra empresa donde trabajamos, ¿no? Y prácticamente estamos acostumbrados, prácticamente mi persona, primero es el diálogo, pues. Y seguidamente, pues no, ya uno tiene que recurrir a las entidades donde corresponde, si en caso no hay arreglo con la empresa. Anteriormente estábamos con una jefa de recursos humanos que era la doctora Cintia Montesinos, la cual a consecuencia de un accidente de trabajo que sucedió en la planta de Cajamarquilla, la planta Mi Mascot, un compañero perdió las extremidades superiores, ¿no? Entonces la empresa prácticamente no denunció a tiempo este accidente al Ministerio de Trabajo y por tanto el sindicato revolucionó inmediatamente y yo creo que ha generado un problema en recursos humanos y no sé cuál ha sido la causa que la doctora en este momento ya no está. Entonces, Molitalia ha contratado los servicios de la doctora Romina, que actualmente ya ha tomado el cargo y nosotros como sindicato pues estamos en la temporada ya de elaborar el anteproyecto del pliego de reclamo, ¿no? Que lo vamos a empezar a negociar los primeros días de septiembre. En este momento, justo hoy día, hemos tenido una licencia para los 6 de la comisión negociadora de la Junta Directiva y prácticamente hemos dado el último repaso al anteproyecto para ver cuáles son los defectos para corregir, ¿no? Conjuntamente con nuestro asesor contable y con nuestro asesor legal, ¿no? Y ya tenemos prácticamente listo ya la elaboración del anteproyecto. Necesitamos la aprobación de nuestro asesor legal y poder redactar ya y convocar a una asamblea general para dar su aprobación y luego pues proceder como sigue el proceso, ¿no? Para la negociación colectiva. Efectivamente, para las personas que nos escuchan, el sindicato se encuentra entonces en un momento importante, que es precisamente la preparación del pliego de reclamos. Como lo ha explicado muy bien Diner, una comisión va elaborando una propuesta, luego esta propuesta se va a llevar a una asamblea, y esa asamblea va a cumplir 3 tareas importantes. Primero va a aprobar el texto del pliego de reclamos, seguramente con algunas sugerencias, algunas modificaciones, siempre eso es habitual. Y luego va a elegir a la comisión negociadora que es el conjunto de trabajadores que se va a sentar frente a frente con la empresa para discutir y negociar este convenio. Y finalmente le va a dar las facultades que la ley exige a esta comisión negociadora, a estos representantes, para que puedan precisamente presentar el pliego a nombre de todos los trabajadores, sentarse a discutir el mismo con la empresa, modificarlo en ese proceso de discusión y finalmente aprobar un texto final, el convenio colectivo. Muy bien. Compañero Diner, ¿qué novedades tiene el pliego en esta oportunidad? ¿Hay algunas cláusulas nuevas que sean de interés del sindicato? Bueno, claro que sí. Todos los años, no sé, cada 2 años nosotros negociamos, ¿no? Siempre nos ponemos de acuerdo con la empresa que la negociación se lleva a cabo por 2 años. Cada 2 años empezamos nuestra negociación y cada que empezamos nuestra negociación, pues se incorporan nuevos pedidos, ¿no? Nuevo incremento, nuevas cláusulas que a veces logramos de otros sindicatos también con nuestros asesores. Entonces, en esta oportunidad sí, estamos incrementando nuevas cláusulas donde nos va a favorecer a nosotros, ¿no? Y a todos los trabajadores, ¿no? Que tenemos que discutirlo pues en la mesa de trabajo, en la mesa de diálogo. Entonces, en caso de no aceptar la empresa, vamos a ver las condiciones, cómo van. Y bueno, pues se llevará a cabo como tal, ¿no? Si es que la empresa no acepta, prácticamente tenemos que darle un término. Siempre es importante el diálogo y cumplido ese término, pues nosotros tendremos que romper el trato directo y pues se irá al Ministerio de Trabajo y luego lo que se tiene que hacer, ¿no? Sucesivamente, de acuerdo a ley, ¿no? Como sindicato tenemos nosotros derecho a todo, ¿no? Seguir la huelga o el arbitraje, qué sé yo,
Pero empezando por ahí, he tenido una entrevista con la doctora Romina, que es la actual jefa de Recursos Humanos en Molitalia, pero ella también me ha dado una buena respuesta que dice que el diálogo es importante y pues nos pide también que preparemos un pliego que sea razonable, ¿no? Conforme camina la empresa también su producción y sus ventas. Es lo que me ha pedido la empresa. Bien, efectivamente, esperemos pues que esta negociación se desarrolle de manera armoniosa y que haya diálogo, que sea lo que prime y que sea un diálogo con resultados. Cuéntanos cómo fue la última negociación y comparándola con las expectativas que tienes. ¿Tú crees que este año se van a demorar el mismo tiempo que se tomó la última vez? ¿Crees que hay posibilidades de negociar en menos tiempo? Bueno, para dar respuesta, bueno, yo regresé nuevamente a ocupar el cargo de secretario general después de un periodo, ¿no? El periodo pasado fue el compañero Ramiro Cruz, ¿no? Él prácticamente quiso llevar la negociación en paz, pero ha habido ciertos inconvenientes que lo han prácticamente retrasado la negociación y han demorado bastante para poder, ¿cómo se llama?, resolver los problemas, los pedidos, los petitorios que había en el convenio. Se ha cerrado un poco apretado, pero sí se ha solucionado el problema, aunque no es lo conforme que requiere la masa, los afiliados, los trabajadores, ¿no? Pero sí se han resuelto los problemas. Dentro de esto, se puede decir, se ha creado pequeños inconvenientes que de repente mi compañero no se ha dado cuenta, qué sé yo, pero sí hay pequeños errores que la empresa hábilmente, vivamente, ha establecido ciertas cláusulas que a nosotros no nos favorece, ¿no? Y actualmente prácticamente gracias al sindicato, ¿no?, que negociamos, nosotros sacamos los beneficios y prácticamente la empresa tiene un sindicato de empleados, la cual prácticamente pues negocia con la empresa los beneficios, ¿no? Y como actualmente ya se sabe, en la 014 creo que establece que ya si hay un sindicato que acepta se puede decir ¿cómo se llama?, la extensión del convenio colectivo, pues la empresa en nombre de ese sindicato es la que le hace extensivo. Nosotros tenemos un proceso abierto ahorita, que ya el próximo 9 de junio tenemos, ¿cómo se llama?, ¿cómo le llaman esto? Tenemos ¿una audiencia? Una audiencia. Tenemos una audiencia donde tenemos que enfrentar esta situación de extensión de convenio colectivo. Bueno, todos los beneficios prácticamente que ahora los hacen extensivos y lo han convertido en política, la empresa sabiamente lo ha convertido en, ¿cómo se llama?, en extender pues todo, ¿no?, los beneficios que tenemos así fácilmente, y dice que lo da por política. Esta política nunca ha existido. Este sindicato Sintramol es el pionero de la empresa, tiene 61 años de creación y nunca se ha visto que a las personas no afiliadas que le dan pues la canasta de cierre de pliego, el aumento general, el detergente, etcétera, etcétera, beneficios que prácticamente con lucha el sindicato lo ha logrado y hoy los hacen extensivos y nosotros estamos en ese proceso ahorita. Justamente por eso el 9 de junio va a ser la primera audiencia. Entonces vamos a ver el veredicto que da el juez, cómo queda, ¿no? Y según eso bien apelaremos, o no sé si la empresa también apelará, si en caso de dar al favor del sindicato la sentencia, ¿no? Y eso estamos esperando. Bueno, yo quisiera a través de esta red social, ¿no?, de esta emisora, que es prácticamente, como dice, Trabajo con Derecho, recomendar a todos aquellos trabajadores que son estables en las empresas, ¿no? Quisiéramos que también busquen esa afiliación que nos sume al sindicato para hacer una sola fuerza, para tener más apoyo, ¿no?, para tener más fuerza y lograr mejores objetivos, mejor calidad de vida.
gracias al sindicato es la que tenemos todos los beneficios que la empresa hace extensivo. Entonces, yo creo que como trabajadores debemos de ser conscientes y pues afiliarnos, buscarnos la afiliación, compañeros. Esa es mi recomendación como dirigente y siempre estaré luchando por el bienestar de los trabajadores. Yo creo que en esta oportunidad se ha dado, oportunidad de afiliación por 90 días a los trabajadores que han sido desafiliados, sin ningún inconveniente, ¿no? Para que se hagan acreedores del beneficio que nosotros tenemos. Últimamente, en este periodo que yo estoy ejerciendo, hemos hecho un cambio de estatuto y se ha incrementado una erogación, ¿no? Para todos aquellos trabajadores que ya cesen de trabajar, para los jubilados, que se vayan con una erogación, ¿no? Que todos los compañeros aportamos para eso y pues prácticamente de hecho de que tienen que tener una permanencia mínimo de 15 años para que sean acreedor de cierto beneficio. Muy importante precisamente esta mirada acerca de cómo la negociación colectiva se va a enfrentar este año. Es un año complicado, las negociaciones colectivas están muy lentas y muy difíciles, ¿no? Hay otro sindicato en la empresa Molitalia que también está negociando y ha enfrentado una posición muy dura de parte de la administración de la empresa. Entonces, para ir terminando, primero quisiera pedirle qué mensaje o qué palabras podría usted dirigir a las autoridades de la empresa, a las personas que van a negociar este convenio a partir de septiembre, para que precisamente haya un diálogo con resultados y no solamente con palabras. Bueno, frente a esto, justo hoy día en la reunión que hemos tenido, ¿no? Ya hemos dado prácticamente una verificación, una corrección al proyecto que estamos presentando del nuevo pliego de reclamo. Ya nosotros hemos acordado presentar una carta pidiéndole a la empresa sus estados financieros. Estamos en todo el tiempo, ¿no? Prudencial para que la empresa nos haga ese informe y según eso, pues nuestro asesor contable tendrá que averiguar los estados financieros, cómo se encuentra la empresa. Para la empresa siempre hay dificultades. Primeramente, la producción ha bajado. Segundo, que las ventas están bajas, que no hay muchas ventas, que bueno, tantas cosas, la competencia, ¿no? Ellos hacen ver que están en rojo siempre con su capital, ¿no? Pero yo como trabajador conozco el movimiento, la producción, lo que sea. Nosotros tenemos maquinarias nuevas, están automatizadas, prácticamente han reducido la mano de obra. Ya prácticamente, mayormente de todas esas maquinarias ya están automatizadas. Inclusive últimamente han traído un robot. Entonces, la empresa trata siempre de sustituir la mano de obra. Y dicen que no. Siempre la producción está baja, las ventas están bajas, estamos mal, las utilidades han bajado, hacen ver sus problemas. Pero gracias a nuestro asesor contable y gracias también a nuestro asesor legal, estamos nosotros siempre contrarrestando eso y lo que dice la empresa pues es mentira, ¿no? Siempre hay capital, hay venta, hay producción. Tenemos máquinas modernas, como le digo, que produce, pues, ¿no? Por ejemplo, yo soy ¿cómo se llama? Personal de mantenimiento en pastas, ¿no? Veo todo lo que es la producción de pastas. La producción no ha bajado, producimos las 24 horas y es una máquina que produce, pues, 4.000 y tantos kilos por hora. Imagínate, a lo que era anteriormente las máquinas obsoletas, ¿no? Las líneas que habían eran obsoletas, no producían como ahora. Entonces sí se trabajaba las 24 horas sin parar. Ahora la línea completa su producción y ya la gente está trasladando a otras plantas. ¿Por qué? Porque ya coparon su producción, ya llegaron a su límite, entonces ya la gente es trasladado a otras plantas. Y no me pueden decir pues, que no, que las ventas, que la producción está baja. Eso es completamente falso. Muchas veces, efectivamente, las empresas utilizan todos esos argumentos para entrar a la negociación colectiva con una posición mínima,
para negar las expectativas de los trabajadores. Esperemos pues que esta vez la empresa Molitalia, que como lo ha señalado bien, es una empresa tiene una serie de marcas muy conocidas y tiene una cuota de mercado muy importante, por lo cual no deberíamos de pensar que su situación sea tan complicada como para no otorgar un aumento importante, ¿no? Esperemos que la cordura y el buen sentido predomine en este proceso de parte tanto de la empresa como del sindicato. Tus palabras finales dirigidas a los afiliados, Diner. Bueno, nosotros somos un sindicato con dignidad, un sindicato con fuerza, con dirigentes que nunca se han tirado para atrás, con dirigentes que han sido prácticamente dignos, ¿no?, de defender los derechos de los afiliados. Nosotros estamos prácticamente planificando que este aumento se solucionara en 4 a 5 reuniones como máximo. Si en esos 5 reuniones nos van mal, nosotros rompemos y ya procederemos de acuerdo a ley lo que se venga, ¿no? Iremos al Ministerio de Trabajo y si en el Ministerio de Trabajo no hay solución, nos iremos también igualito. Saldremos a las calles con nuestros afiliados, ¿no? Somos aguerridos, ¿para qué? Y hasta el momento estamos con esa gente aguerrida. Aunque en el periodo anterior se han desafiliado muchos, ¿no? La empresa ha utilizado políticas, se puede decir, antisindicales para desafiliar a mucha gente, ofreciéndole beneficios, ofreciéndole aumentos, ofreciéndole prácticamente todos los beneficios que nosotros hemos logrado, así como la canasta de cierre de pliego, el aumento salarial, ¿cómo se llama?, los detergentes, etcétera, los beneficios importantes que nosotros tenemos, según la empresa, los hace entrega por política, cosa que nunca sucedió. Por política la empresa nunca te da un aumento, por política la empresa nunca te da lo que es una canasta de cierre de pliego, no te da el aumento. Antes de que nosotros afiliemos empleados, ¿no?, tanto aquí en Lima como en provincia, pues la empresa a los empleados durante 5 o 6 años nunca le dieron un aumento. Entonces, ¿qué hicimos como sindicato nosotros? Cambiamos el estatuto y ponemos, ¿sabe qué?, Sindicato Nacional de Trabajadores, a lo que anteriormente era Sindicato de Trabajadores Obreros, ¿no? Extendemos eso a todos los trabajadores y empezamos a afiliar a los empleados. Entonces, ¿qué hace la empresa? Inteligentemente, pues, logra la extensión de este convenio y ahora le da a todos. Entonces, paralizó la afiliación. Pero, compañeros, trabajadores de Molitalia o de cualquier otra empresa, no nos dejemos de sobrellevar, queridos compañeros, porque la empresa siempre utiliza argumentos ficticios para tratar de desafiliarte, para quitarte el derecho a que el sindicato logre a través de la lucha. Entonces, eso no es beneficioso. Como dice, el pan que no se lucha se come con vergüenza, y por tal hay que ser dignos de pertenecer a un sindicato, porque el sindicato es la entidad que tiene que reclamar tus derechos. No sabemos si a usted en las boletas de pago le hacen correctamente, no sabemos si tus beneficios están de acuerdo a ley o no, porque ningún trabajador que no es afiliado, pues no sabemos, no sabemos si realizan sus reclamos o no. Pero nosotros como sindicato estamos velando por los derechos de los trabajadores, por todo lo que le requiere los afiliados. Para eso estamos nosotros, queridos compañeros. Afíliese, le esperamos. Es bueno ser sindicalizado porque con un sindicato se logra los derechos dignos, un aumento digno, una lucha digna, y estamos bien económicamente, compañeros. Esa es mi recomendación. Muy bien, compañero Diner, palabras claras y con la sabiduría de la clase trabajadora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte más adelante conforme vaya avanzando el proceso de negociación colectiva. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero, y agradezco a la red social, ¿no?, a este programa Trabajos con Derecho, ¿no? Espero estar en la próxima entrevista
cuando ya prácticamente empezamos la negociación, para estar aquí informando todo lo que sucede con la negociación colectiva. Si es cierto que la empresa pues nos dice que el diálogo es importante, ¿no? Eso queremos, compañero, y estaremos al servicio de usted, y gracias por tenerme aquí en esta red social. Muchas gracias también, Diner. Muy bien, después de esta interesante entrevista tenemos una breve pausa y a continuación el compañero Emilio Salcedo con el bloque sobre las empresas importantes en nuestro país. Volvemos. Hola, buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias, muy contento por este reencuentro. Muchas gracias a la comuna y al programa Trabajos con Derechos por la oportunidad en estos segmentos para compartir información sobre, bueno, el devenir y los grupos económicos en el Perú contemporáneo. Y en esta ocasión, el día de hoy, vamos a trabajar con la información. Vamos a presentar un reporte sobre el grupo Camposol de la familia Dyer Coriat, ¿no? Del grupo económico encabezado por esta familia. Vamos a ver, ahí está, muy bien, empezamos. Tenemos aquí esta diapositiva, es nuestra portada, y vemos a la familia Dyer Coriat en el acto por el 50 aniversario de los fundadores, patriarcas de este grupo económico, el señor Samuel Dyer y su esposa Rosa Coriat, en una de las fotos que debemos agradecer, por cierto, a la revista Cosas, que nos permite documentar el mundo de los ricos y famosos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Estamos ante, bueno, la genealogía de uno de los grupos más importantes, emergentes del capitalismo familiar en el rubro de la agroexportación, de la producción de productos hidrobiológicos, y han incursionado también en otros sectores, ¿no? Fueron Samuel Dyer Saldívar y Cristina Ampudia quienes dan origen a este grupo. Tienen varios hijos, entre ellos Samuel Dyer Ampudia, que se constituye como el primer jefe de este grupo económico. Se casa con Rosa Amelia Coriat Valera, y uno de sus hijos, Samuel Dyer Coriat, pasa a ser el segundo jefe y es el actual segundo jefe de este grupo económico, que tiene presencia en varios sectores, como lo veremos en las siguientes láminas. El actual jefe está casado con la conocida, reconocida animadora María Pía Copelo, ¿no? Personaje emblemático de la farándula, si es que muchos lo ubicarán. Bueno, la diapositiva que vemos en este momento es una línea de tiempo del grupo Dyer Coriat DC y de Camposol. Camposol es su empresa, su buque bandera, su empresa emblemática. Esta lámina resume la historia, el surgimiento
de este grupo económico, que podemos rastrearlo hasta la década de los 60, 70, cuando migran a Lima desde Pucallpa, y van a tener un desarrollo que se va a iniciar en el sector de ferreterías. Luego van a hacer un salto muy importante al negocio pesquero, o cuando compren concentrados pesqueros Bayobar, que va a ser la base de la empresa Copeinca, que luego va a entrar a cotizar en la bolsa de Oslo, y finalmente va a ser vendida a capitales chinos por una suma bastante grande, 900 millones de dólares, y con esa suma van a incursionar en el negocio agroexportador con la compra de Camposol, ¿no? El segundo jefe, como les mencionaba, va a ser el señor Samuel Dyer Coriat, y hay un punto muy interesante a mencionar en cuanto a la historia de este grupo, en el sentido en que el señor Samuel Dyer Ampudia fue víctima de un secuestro durante el 5 de abril del año 92, el golpe de Estado, por el gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Siendo el caso de la, digamos, primera intervención política, ¿no? O abierta intervención política de algunos de los capitanes de los grupos económicos que hemos visto en estos capítulos que vemos viendo, ¿no? Dyer Ampudia, logrará ser liberado, y su secuestro fue uno de los casos por los cuales se sentenció a Alberto Fujimori, ¿no? La empresa luego va a proseguir su desarrollo, va a incursionar también en el campo minero, y hacia el año 2024 va a crear un núcleo de desarrollo de sus mismas empresas, ¿no? Que va a ser de ese capital. Vamos con la siguiente, por favor. Esta es la estructura corporativa de Camposol. Aquí vemos que hay un control casi completo u omnímodo, ¿no? Por parte de varios miembros de la familia, en los que se destacan Sheila Dyer Coriat, Samuel Dyer Coriat, y también su hermano Pierre Dyer Coriat, ¿no? Que ambos van a concentrar más o menos más allá del 60% de la propiedad de la empresa, que, como vemos en este gráfico, tiene operaciones en varios países de la región, e inclusive de otros continentes, como lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Precisamente en esta lámina vemos la distribución de la presencia de este grupo económico en diversos países, en 3 de los 5 continentes, en nuestra región, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, también en Europa, en donde en Chipre, en este país ubicado en el mar Mediterráneo, se va a ubicar su enclave estratégico, el holding desde el cual controla la empresa, y también una presencia en Asia, ¿no? A través de China, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Aquí vemos el portafolio de productos de Camposol, ¿no? Como les mencionaba, esta empresa se diversifica en marinasol, productos marinos, camarones. También tiene una cooperativa de microcréditos, y también ha incursionado en el campo de la madera, pero digamos Camposol es su buque bandera, y estos son los principales productos en el portafolio de Camposol. No vemos uvas, arándanos y paltas. La palta, como sabemos, es un producto altamente intensivo en el consumo de agua, en el crecimiento y su desarrollo, lo cual significa un reto importante, ¿no? en esta etapa del desarrollo y del mundo, en donde el cambio climático es una constante, una variable a tener en cuenta, ¿no? Vamos con la última diapositiva, por favor, que son los indicadores del poder agroindustrial transnacional, ¿no? Estamos hablando de una empresa muy importante que ha crecido con el paso del tiempo.
Sus ingresos al año 2024 eran de 550 millones de dólares, más o menos unos 90 millones más que el año anterior. Su utilidad neta del año 2023 al año 2024 se cuadruplicó, llegando a los 84 millones de dólares. Sus volúmenes de activos son de más de 1.000 millones de dólares, 1.118 millones de dólares. La arquitectura corporativa es la de un control familiar férreo, con un 82% bajo control familiar de la familia Dyer Coriat. Y bueno, estamos ante un complejo territorial y que controla recursos estratégicos clave, como son la tierra, el agua y cadenas productivas, ¿no? Y bueno, cuentan con una muy buena espalda financiera, con un respaldo financiero que les permite tener más de 178 millones de dólares en créditos, ¿no? Entonces estamos ante un importante jugador en la economía global peruana, y que es un grupo que también tiene una importante presencia y quizás también proyección hacia la política, ¿no? Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Nos estaremos viendo próximamente en otro reporte. Les agradezco mucho por su atención. Hasta pronto. Muy bien, estamos de nuevo aquí con el programa. Muchas gracias, Emilio, por tu importante y agudo análisis corporativo. Tenemos ahora a nuestro amigo y colega Alonso Paz. Con él vamos a conversar rápidamente acerca de la segunda vuelta. Con él estuvimos conversando semanas antes de la primera, el análisis acerca de los distintos actores. Ahora, bienvenido Alonso, dinos, ¿cómo ves tú el panorama que se abre ya con una segunda vuelta que, digamos, va a ser entre la candidata del Fujimorismo, Keiko Fujimori, y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú? Bueno, buenas tardes Carlos, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Es una segunda vuelta complicada porque no termina de aparecer como segunda vuelta, ¿no? Tenemos un gran elemento en agenda, que es esta gran denuncia de fraude que está gritando o que están colocando el candidato o el ex candidato López Aliaga y Renovación Popular con sus operadores, ¿no? A mí me parece, en principio, que la segunda vuelta todavía no se termina de desplegar en términos de campaña, porque no estamos viendo a Keiko ni a Sánchez.
estamos viendo básicamente los mítines de López Aliaga. Y acá me gustaría hacer una reflexión respecto a esto, porque me parece que es un tema que está copando la agenda y que hay que ser bastante claros al respecto, ¿no? En principio hay un par de ideas que son como de marco, de antecedente, y es que tenemos a López Aliaga hablando de fraude desde antes de las elecciones, por lo tanto preparando una cancha para poder hacer esta denuncia supuesta de fraude. A mi entender, y me parece que los elementos se alinean en esa perspectiva, la narrativa, el rollo del fraude es más bien una estrategia que tiene López Aliaga frente a que ya se sabía perdedor, ya se sabía fuera de la segunda vuelta, y por lo tanto tenía la carta del fraude para poder meterse en agenda y seguir siendo un actor político a pesar de que no está en esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, pero bueno, pasemos eso, ¿no? O sea, ya hay que empezar a hablar de los candidatos que verdaderamente han pasado a segunda vuelta, y hay que preguntarnos si es que esa segunda vuelta va a ser o no va a ser similar a la del 2021. Tenemos que Roberto Sánchez acumuló el caudal y la votación que acumuló Castillo. De hecho, a mi entender y al entender de varios especialistas, el voto de Sánchez expresa justamente este malestar por la ruptura del gobierno de Castillo, ¿no? Es interesante porque, bueno, finalmente es una reivindicación de Castillo y de su gobierno, de su pequeño gobierno, pero también nos hace preguntarnos respecto a esta idea del golpe de Estado, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gente está comprendiendo o qué tanto existe la idea de que Castillo hizo o no hizo un golpe de Estado cuando puede lograr este caudal de votación? A mí me parece bastante claro que la mayoría no considera que hubo un golpe de Estado y que más bien hubo una interrupción de su gobierno, y estas elecciones y el paso de JP son la reivindicación de eso. Eso por un lado, y para terminar, me parece que por el otro lado Keiko Fujimori ya no me parece, ya no es el panetón al que ya no es la candidata a la que cualquier panetón o el panetón de Totu le puede ganar, ¿no? La situación ha cambiado y creo que vamos a un escenario en donde la polarización va a ser muy similar a la del 2021, con el agravante de este sujeto gritando fraude, ¿no? Bien, en el proceso electoral hubieron una serie de candidaturas, tanto de los sectores populares como también líderes sindicales que han postulado, con resultados bastante modestos, hay que señalarlo. ¿Cómo tú puedes explicar esto desde el análisis político? ¿Por qué líderes sindicales exitosos que tienen un nivel de representatividad alto tratan de dar el salto a la política y con poco éxito? Sí, bueno, eso es una pregunta que amarra varias otras cosas que tienen que ver con que, bueno, finalmente el escenario político de 38 partidos, solo 7 pasaron la valla. La dispersión y la cantidad de partidos finalmente en la campaña se cerró sobre dos grandes líneas, digamos, ¿no? Se sabía que por un lado estaba la derecha, los sectores más bien conservadores, que iban a poner a un partido en la segunda vuelta, y más bien los sectores populares, entre ellos la izquierda, que iban a poner otro partido. Entonces, dentro del sector de la izquierda, lo que tienes es que hubieron dirigentes sindicales importantes, sí, pero en partidos que no pasaron la valla, pero que además, de manera individual, tampoco lograron votación importante. Eso se explica por un lado. A nivel de partidos, el voto se concentró, ¿no? Es lo que llaman el voto útil o el voto estratégico. Al ver la foto de las encuestas en donde su partido no tenía posibilidades de disputar, o ese partido no tenía posibilidades de disputar la segunda vuelta, la gente optó por retirar el voto y por hacer un voto estratégico,
¿no? Eso explica, a un lado, el vaciamiento del voto de los partidos como Venceremos, como Ahora Nación y esos, que son los que llevaban dirigentes sindicales, ¿no? En Ahora Nación tenemos el caso de Luis Villanueva, que viene de un sector muy grande, que es el de construcción civil, y que no logró pasar con los votos de manera individual. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay que diferenciar al aparato sindical del sector laboral, ¿no? O sea, si bien el sector construcción es grande, no todos y eso habla también de una crisis de representación del propio sindicalismo. No todos los trabajadores de construcción civil se han sentido representados ahí. Entonces es un tema de evaluar, porque ahí de fondo también hay, Carlos, y me parece que esto es muy importante, ha habido una ausencia de agenda política laboral. No ha habido en principio, de manera estructural, no ha habido capacidad de instalar temas. Ha sido más bien una campaña con muchos intentos por aparecer más que por colocar temas. Eso es uno. Y por otro lado, el tema del trabajo y del empleo ha sido sumamente ausente. Por lo tanto, los trabajadores, el campo para que se desarrolle un candidato cuya narrativa, cuyas propuestas están en el campo laboral, ha sido mínimo. Y bueno, eso lo dejaría ahí, pero me parece sí clave que hay que aquí señalar un reto, ¿no? O sea, los partidos de izquierda han tenido muy poca capacidad de colocar agenda y agendas que sean específicamente dirigidas a el empleo, a los trabajadores y además y sobre todo al movimiento sindical, ¿no? Efectivamente. Bien, y ahora, ¿cómo observas las posibilidades de ambas candidaturas? Es decir, ¿cómo se imagina un triunfo electoral de Keiko Fujimori? ¿Qué impacto, qué consecuencia de este fujimorismo que podría llegar va a ser muy similar al de los años 90, al fujimorismo que hemos visto en esta década? Del mismo modo, un gobierno de Sánchez va a ser muy parecido al año y meses que estuvo Pedro Castillo. ¿Qué lecciones podemos haber aprendido las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda al respecto? Bueno, a mí me parece, como ya lo dije hace un momento, me parece que las posibilidades de que un fujimorismo 2026 llegue a la presidencia son más probables que antes. La idea, que no recuerdo quién la puso, pero es la de que hasta un panetón le puede ganar a Keiko, me parece que ya no es válida. Y me parece que aquí hay un reto por los sectores que no queremos que un gobierno fujimorista. Eso primero, por un lado. Si hay posibilidad, no hay una cosa ganada, no es automático. Eso es una primera cosa. Y lo otro es que, bueno, efectivamente el fujimorismo, no solamente por un tema histórico de antecedentes, sino por sus actores actuales, por quienes conforman el fujimorismo actualmente, lo que nos plantea es un gobierno, a ver, voy a ponerlo en términos así para que no suene que soy un antifujimorista a rajatabla, sino que me parece que es claramente un sector que impulsa una política mercantil en desmedro de los derechos de las personas. Entonces, el riesgo para los trabajadores en particular de que el fujimorismo gane es grande. Y bueno, eso por un lado. Por un lado tenemos el fujimorismo con actores que prometen un gobierno empresarial, y por otro lado tenemos que sí tienen una tradición de quedarse en el poder, ¿no? O sea, ese riesgo siempre está en el fujimorismo, porque además en los últimos años la derecha ha construido toda una narrativa en torno a que ellos están viviendo una suerte de cruzada en contra de un movimiento internacional comunista, y por lo tanto tienen que capturar el poder y evitar que el comunismo gobierne. Entonces tienen todo el escenario, tienen toda la narrativa como para hacer un gobierno antitrabajadores y que se quede en el poder.
Así que me parece que está bastante claro. Las posibilidades de que gane y que se quede son bastante fuertes, porque en el Senado, a ver, pensemos que la única forma de sacar un presidente en este contexto sería mediante el Senado, y los votos en el Senado no alcanzan para sacar al Fujimorismo. El Fujimorismo no tendría cómo ser vacado. En cambio, y por el otro lado, en una posible victoria de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez, que en principio las condiciones están dadas. Va a depender mucho de la forma y de la campaña que despliegue Roberto Sánchez. Yo no creo en esto de que se tiene que moderar y tiene que irse al centro y pactar, porque finalmente eso es lo que ha sucedido históricamente siempre con los sectores y con las candidaturas del sector popular, y siempre han terminado mal, han terminado capturadas. Entonces el escenario para Roberto Sánchez y para Juntos por el Perú está en que, digamos, ellos tienen el control sobre su campaña, y vamos a ver cómo juegan sus cartas en términos de ganar votos que no han sido para ellos en la primera vuelta. Es falso que exista esta cosa que es la adhesión de votos cuando un candidato dice, bueno, voten por tal. Por ejemplo, Nieto podría decir, voten por un partido u otro, pero eso no se va a dar. Va a depender de la performance de Roberto Sánchez, y honestamente yo no lo veo con mucha capacidad de poder ampliar su narrativa y poder ganar votos en otro lado. Lamentablemente yo veo un escenario poco alentador en ese sentido. En la posibilidad de que gane Roberto Sánchez, es muy probable que vivamos lo que tú mismo has planteado, un gobierno corto, acorralado, capturado, o más bien, en donde tendrías dos posibilidades, ¿no? O lo captura y Roberto Sánchez cede, una suerte de Ollanta que se pone polo blanco y le cede los ministerios al Fujimorismo y a los sectores corporativos, empresariales, o tienes que mantiene su línea y es vacado, ¿no? En ese sentido, lo que tienes es que la pregunta es cuál va a ser el rol de Pedro Castillo, porque no perdamos de vista que el liderazgo de la campaña de Juntos por el Perú está en Barbadillo, está en Pedro Castillo, y el sector castillista, vamos a ver cómo mueve sus fichas. Yo creo que ahorita la agenda a nivel política, a nivel de segunda vuelta, todavía no ha sido desplegada, porque tenemos el ruido del fraude, tenemos el riesgo de que sí gane Keiko Fujimori si es que Juntos por el Perú no hace una campaña adecuada, una buena campaña, y que el reto como trabajadores y como sectores organizados y sindicatos es colocar una agenda y que nos permita negociar y decir, bueno, ¿quién habla aquí de derechos? ¿Quién habla aquí de empleo digno y otro tipo de temas que son relevantes para los trabajadores y que no están siendo ahorita tema de discusión? Bien, igual, claro, un triunfo de Keiko Fujimori probablemente sea también al mismo tiempo una derrota del movimiento popular, del movimiento progresista, del movimiento democrático. Supone también un escenario, como lo has mencionado, de permanencia, ¿no? O sea, esto es un movimiento político que no ha tenido ningún reparo en cambiar la Constitución en contra de la voluntad de las personas. A mí no me sorprendería que si Keiko gana, van a revisar la Constitución y aprobar la reelección presidencial y hacer todo lo posible para quedarse 10, 15, todo el tiempo que puedan en el gobierno, ¿no? Teniendo eso claro, del otro lado, esta es una película que ya la hemos visto y la segunda parte no puede ser igual que la primera. Algo tendríamos que aprender. Obviamente, ni la subordinación, ni la espera ingenua a que te vaquen son opciones. La idea sería cómo desde una alternativa popular se construye un poder social y político que impida la vacancia, que aluda a formas democráticas de participación. Y bueno, para eso está precisamente la Asamblea Constituyente, como un espacio de contrapoder frente al Congreso actual, ¿no es cierto? Pero sí, es un tema complejo. Para terminar,
¿Cómo crees tú que los sindicatos en esta coyuntura deberían de acercarse, obviamente, a la opción no fujimorista? Sería un poco ingenuo pensar que en el fujimorismo la clase trabajadora tiene algo que esperar, algo que digo, aquí no asumimos esa hipótesis que va dando vueltas por allí, va rebotando de que son lo mismo. Así es. Keiko y Sánchez son lo mismo, eso, digo, es algo más que ingenuo. Los sindicatos, ¿qué pueden hacer en este contexto? Sí, yo creo que has dado en el clavo cuando planteas que un hipotético gobierno o victoria de Juntos por el Perú no va a poder ser sostenido desde una ingenuidad pasiva de los votantes ni del pueblo organizado, digamos, a nivel de sindicatos, organizaciones, etcétera. Y bueno, el escenario de la captura del gobierno de Sánchez sería un escenario faustoso, pero en ese sentido, la clave ahí está en la actividad, justamente en la organización, ¿no? La forma de sostener un gobierno popular es movilizando y organizando territorios, ¿no? Eso por un lado, porque tenemos que hay un sostenimiento en general. De nada sirve que los sindicatos presenten una agenda, una serie de cosas a un gobierno que no va a durar ni medio año, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está esta necesidad de organizarse para sostener un gobierno popular que sabemos que va a tener un escenario completamente adverso, nuevamente en la hipótesis de que gane JP, porque ya no solo tendrías a Keiko, tendrías a Porky gritando mátenlos, sodomícenlos en cualquier plaza del Perú. Entonces, ese es un primer escenario y una primera tarea, digamos, hipotética. Y a nivel de sindicatos, a mí nuevamente, y es algo que conversamos en la primera vuelta, Carlos, me parece importante decir que en principio hay que visibilizar la agenda. O sea, me parece terrible que no se logre constituir una agenda clara de cara a los partidos políticos, es decir, nosotros los sindicatos queremos X, Y, Z cosas, ¿no? Hablar de libertad sindical, hablar de promoción de sindicatos en empresas, hablar de derecho a la huelga y de favorecer las condiciones de negociación colectiva, negociaciones colectivas por ramas, etcétera. No hay una agenda clara. Entonces lo primero que yo plantearía es definir esa agenda, y aquí entra un actor que ha brillado por su ausencia y al que hemos extrañado varios, y es la CGTP. La CGTP, la central, es la llamada a organizar a los sindicatos y a plantear una línea. ¿Quiénes están con los trabajadores y quiénes no? Y así... Y esto es lo que me parece que se tendría que plantear en esta segunda vuelta. Hablar de unidad y hablar de juntarnos todos no tiene sentido si es que no tiene un sentido práctico. Y el sentido práctico es poner una agenda y canalizarla y colocar elementos de presión, ¿no? Porque finalmente eso es lo que vamos a ver en esta segunda vuelta. Vamos a ver sectores de poder presionando para colocar sus intereses. La CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, COMEX y otros sectores empresariales ya lo están haciendo con su posición frente al fraudismo. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Y dónde está la central? ¿Dónde está la CGTP? A mí me parece y además me parece que sería una cosa que compartiríamos, me parece que es el momento de que se convoque y que la CGTP abra un espacio, un frente que aglutine, que elabore una agenda y que entre al campo político, evidentemente colocando una línea. Y bueno, evidentemente sabemos quién va a estar de qué lado, ¿no? Entonces, básicamente va a ser apoyando a un posible gobierno de Juntos por el Perú. Así que eso me parece. Y me parece además que hay que considerar que parte de lo que está en riesgo en un gobierno pro empresa es justamente
los derechos asociados a los sindicatos y al trabajo, la asociación, la libertad sindical. Yo creo que son los primeros elementos que van a caer, ¿no? Entonces, a ponernos pilas en ese sentido. Y yo creo que la comuna acá también tiene un rol que cumplir, Carlos. ¿Por qué no hablar de convocar y de abrir espacios a manera de discusiones, de foros, de cuál es la agenda de los trabajadores hoy en día de cara a esta segunda vuelta? Efectivamente, sí, somos conscientes de eso. Un gobierno del Fujimorismo, 5 años con Keiko en Palacio de Gobierno, y la tasa de afiliación sindical va a llegar a 0.1, si es que claro, efectivamente puede llegar a negativo también. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Alonso. Siempre nos gustaría seguir conversando. El tiempo es un tirano. Tendremos pronto, antes de la segunda vuelta, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos. Bien, compañeros y compañeras, terminamos este programa, no sin antes avisarles que el día de mañana a las 6 de la tarde en la Universidad Católica, la Comuna, junto con el colectivo estudiantil La Comuna Universitaria, vamos a realizar un evento que se llama El Marxismo y la Clase Obrera, en homenaje pues al 1 de mayo, que ha sido hace poco, y también al cumpleaños de Carlos Marx, el 5 de mayo pasado, donde el viejo de Treveris cumplió un año más, dando pelea por la clase trabajadora. Muy bien, nos estamos viendo la próxima semana. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.